Listo. Jóvenes, con ustedes hemos hecho la tarea de las diferencias entre contrato civil y laboral. Hemos revisado, hemos hablado al respecto. No hemos revisado, doctora. Ya. Tienen, ¿no? La tareita a la mano. Para que me puedan entender un poquito y veamos las diferencias. Mm, mm. Alison Condori. Alison, Listen. ¿puede decirme una de las diferencias que ha podido encontrar? Bueno, que el contrato civil es de prestación de servicios de naturaleza no subordinada, que estos son independientes, no están sujetos a horarios, y el contrato laboral tienen prestación de servicios de naturaleza subordinada, que están sujetos a horarios. Está. Muy bien. Claramente ahí estamos estableciendo, partiendo de los requisitos que habíamos señalado que tiene la relación laboral, en este caso, que una relación laboral es bajo subordinación, relación de dependencia, mientras que una relación civil no lo es. Y en este caso, cuando no existe subordinación, no necesariamente pues cumplimos este tema de los horarios, tampoco existe exclusividad, digamos, cuando las relaciones laborales es exclusividad, no podemos trabajar para otras personas, mientras que en lo civil sí se puede. Pongámonos en el caso de una consultora, entonces esta consultora puede tener miles de contratos y no tiene problemas, mientras que una persona que está bajo la relación de dependencia solo trabaja para alguien y para nadie más, exceptuando en materia laboral que podría alguien además tener la actividad de docencia, pero nada más, porque no, o sea, tenemos de esta manera que demostrar el tema de la exclusividad, ¿no? De dependencia y de la subordinación. Américo, ¿usted pudo encontrar alguna otra diferencia? Gracias. Alison. Sí, licenciada, que los contratos laborales Ya. Directamente se involucra la ley laboral, perdón, o la ley del trabajo, Uh-huh. aunque no se realizan directamente. Según lo que decía, los contratos civiles tendrían que ser entre dos personas, pero ya al realizar o involucrar a dos personas igual, pero que esta persona realice un trabajo, entonces sí o sí entra la ley del trabajo aplicando ya a todo lo que encontraba. Es lo que pueden encontrar, licenciada. Está bien, Américo. Cuando nosotros hacemos la descripción de un contrato, siempre vamos a poner, como decir, una parte introductoria, o podemos poner inclusive en una cláusula el ámbito al cual está sujeto, ¿no? En todo caso, incluso podemos describir algunos artículos justamente para poder identificar si estamos inmersos dentro de la ley laboral o directamente te dice dentro del Código Civil o la ley civil o te dice es contrato civil. Claramente, y también les había dicho esto, que muchas veces los empleadores intentan hacernos, ¿cómo les diría?, incurrir en error indicando que la relación laboral que estamos, voy a decir, el contrato que estamos firmando no es laboral, sino es civil. Y justamente cuando firmas un contrato civil, es como decir, estarías haciendo una renuncia tácita de los derechos que tienes, ¿no? Sin embargo, justamente estamos hablando de estas diferencias para que nos podamos dar cuenta un poquito de cuándo es civil el contrato y cuándo es laboral, ¿ya? Siempre nos tenemos que acordar, como lo hemos venido repitiendo, reiterando, y creo que temas lo hemos referido, de que el contrato laboral siempre va a tener este tema de la exclusividad, va a tener este tema de la subordinación,
va a tener relación de dependencia y va a cumplir un horario de trabajo, ¿no? Perdón, y va a tener un salario. Justamente hablando del salario, ustedes tal vez han debido poder encontrar una de esas diferencias. Dice, en materia laboral hablamos de salario o remuneración, mientras que en materia civil hablamos de precio. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, yo voy a contratar los servicios de una consultora, ¿ya? Es una persona jurídica. En ese sentido, el contrato que yo hago con la consultora es netamente por producción, es decir, yo necesito que esa consultoría me haga ¿qué les digo? Un estudio contable en mi empresa. Y le voy a pagar, ¿qué les digo? Por el resultado o el informe final que me presente, la suma de 15.000 bolivianos. Entonces ahí estoy estipulando un precio, no un salario. Le podría establecer que al inicio le voy a pagar un 20%, a la entrega de un informe preliminar, digamos, le puedo entregar unos 30%, y a la finalización de la entrega del informe final, o sea, de este contrato, le voy a entregar el restante 50%. Entonces, no estoy hablando de salario, estoy hablando de un precio, es decir, yo estoy pagando por un servicio. No es lo mismo que vos trabajes todos los días bajo relaciones de dependencia, entrar, marcar, estar subordinado porque yo te digo cómo hacer tu trabajo y finalmente yo te pago un salario, ¿verdad? Tu remuneración de todos los días trabajados. Mientras que en este otro tipo de contrato, que es de un consultor en línea, pónganle, yo lo que hago es decir, yo creo que dentro de los, no sé, próximos 40 días vos me lo vas a hacer este trabajo, y no le estoy diciendo cómo hacerlo. Es más, al consultor ni siquiera le voy a solicitar que venga en una jornada laboral normal de 8 horas. Podría venir día por medio, tal vez, a realizar su actividad, pero yo, ¿qué es lo que busco de este consultor? Que él me entregue un informe con el producto, es decir, que me entregue el trabajo que yo le he solicitado, y no le voy a pagar un salario, le voy a pagar un precio. Entonces estamos hablando del pago de un servicio, ¿no? Que te va a prestar, en este caso en materia civil. Entonces ahí tenemos que evidenciar que no estamos sujetos al derecho laboral, sino al derecho trabajo. Entonces es muy diferente pagar una remuneración que pagar un precio por un servicio. A ver, ¿quién más? Yasmín Vargas. Aquí, licenciada. Yasmín, ¿puede decirme otra diferencia que ha podido encontrar en relación civil y laboral? A ver, bueno, eso que decía también, de que el contrato laboral tiene un sueldo o remuneración, y el contrato civil tiene pagos anticipados o a cuenta. También su actividad laboral, o sea, su actividad es dentro de la empresa del contrato laboral. Y del contrato civil puede ser un trabajo a domicilio opcional o trabajo por resultados. Sí. Como les decía, gracias, Yasmín. Justamente eso, ¿no? Cuando nosotros contratamos un servicio, no necesariamente lo realizas en la institución, ¿no? Por ejemplo, en alguna oportunidad tuve la oportunidad de hacer una consultoría para el Ministerio de Educación. Yo no iba a trabajar al Ministerio de Educación, lo que hacía era seguimiento a procesos, y yo hacía informes, y mientras más avance había en los procesos, a mí me pagaban un monto estipulado. Evidente, eso estaba sujeto a la presentación de informes, y me iban pagando en virtud de la presentación de informes, ¿no? Pónganle al principio un 30%, después un 20%, y obviamente a la finalización contra factura me pagaban el saldo. Es más, al momento de yo prestar ese servicio como profesional abogada, yo tenía que dar mi factura, yo tenía que pagar a las AFPs, o sea, a mí, no, como no tenía agente de retención por no ser una trabajadora normal, entonces yo tenía que pagar los impuestos justamente del precio que me estaban cancelando. En ese entendido, podíamos diferenciar el contrato civil del laboral, puesto que sí realizaba una actividad, pero no era su dependiente, no me decían cómo hacer mi trabajo, no me decían inclusive cuándo yo debo de realizar esta actividad, sino buscaban la producción, es decir, que yo pueda avanzar los procesos y en determinado momento yo pueda informar sobre lo mucho que haya podido avanzar, ¿no? Entonces es algo así como por producto que vos trabajas. Entonces ese sí es un contrato civil.
y la diferencia laboral es que tienes que estar ahí todos los días cumpliendo una actividad para una determinada persona o una determinada empresa. Por otro lado, también se puede ver que dentro de la diferencia de los contratos civiles y laborales, la mayoría de las veces los contratos civiles tienen que ver con lo patrimonial, es decir, la relación laboral es de la prestación del servicio y que te van a pagar un salario, mientras que los contratos civiles tienen mucho que ver con la compra-venta de algún bien, puede ser un inmueble, tiene que ver con... ¿qué están haciendo? ¿Qué más? No, y no sé si les pierdes. Por ejemplo, las donaciones, los arrendamientos, los anticréditos, ¿no? Es la prestación de servicios de dos personas, es decir, el que compra y el que vende, con el anticrecista, con el arrendatario, ¿no? Con el donador, mientras que este otro estamos hablando netamente de trabajador-empleador y estos dos con el Estado. Por eso decimos que el contrato es tripartito, porque participan los dos más el Estado, mientras esta otra es netamente de, ¿cómo decir?, dual. Dos personas nada más. El Estado en este caso no interviene, son más relaciones privadas, digámoslo así. A ver, Stephanie Ricaldi, que me pueda ayudar con otra diferencia. A la noche no me puedo dormir. Capitán, anda, cómpramelo un dulcecito, me va con un chupetito, cómpramelo. Stephanie Ricaldi. No está. Licenciada, Sí. Stephanie me acaba de confirmar que tiene problemas con su internet. Con el audio. A ver, Brian. Ya, un momentito, me dicen. Sí, sí. Nos dice pues que el contratado está obligado a emitir factura, por lo que asume la obligación de pagar el impuesto al valor agregado en un 13%, el impuesto a las transacciones un 1% y el impuesto sobre la utilidad de las empresas en un 25%. En el caso de personas jurídicas, empresas unipersonales e independientes, a no ser que la persona natural, sin dar factura, sea sujeta a retención de un 15.5%, que es el ITE y el IUE. Muy bien. Es evidente, las personas que prestan servicios o sea, por la materia civil, los contratos civiles, tenemos que pagar impuestos IVA, IT y UE, sí, los tres, ¿no? Y tenemos que dar factura, obviamente, por cualquier servicio. Hace rato les estaba diciendo un contrato de consultoría, yo tengo que emitir una factura. Mientras que los que están asalariados, chicos, no van a facturar, exceptuando que tuvieran sus salarios superiores a los 8,000 bolivianos, en ese entendido sí tienen que hacerse descontar del RC-IVA, que es el 13%. Pero si tuvieran facturas con que descargarse, en realidad lo único que hacen es acumular facturas y eso entregarle a la gente de retención que viene a ser su empleador para que no existan los descuentos. Pero esto aplica por eso a salarios superiores, ¿no? Entonces, y por eso, por ser profesionales independientes o empresas que están prestando el servicio, sí tienen que pagar impuestos. ¿Alguien más que quiera agregar alguna cosita para poder identificar esta diferencia? Dice, en el contrato civil yo encontré que no hay periodo de prueba y en el contrato laboral existe el periodo de prueba. Sí, está bien, está claro que en un contrato por tiempo indefinido siempre va a haber el periodo de prueba, ¿no? En materia laboral. En materia civil, no, puesto que, como les digo, estamos haciendo la venta de un servicio. No nos están contratando, como decir, como personas para realizar una actividad, o sea, no es un trabajo. Vamos a considerar nosotros, estamos haciendo la venta del servicio que prestamos como abogado, como administradores, como auditores, como contadores. Entonces, es simplemente para cumplir determinada tarea
Y en ese entendido, simplemente entramos a cumplir la tarea por un determinado tiempo. Estaríamos hablando, pónganle, 40 días, no sé, hasta un año. Pero no vamos a generar que específicamente este tema deben de acordarse. Sobre los requisitos de la relación laboral. Que exista voluntad, que exista relación de dependencia, que sea un trabajo por cuenta ajena, que exista subordinación y exclusividad y que por ese trabajo a vos te paguen una remuneración. Eso les decía, cuando ustedes firmen un contrato y dice es una relación civil, pero justamente lo que estás haciendo es trabajar con horario, ¿no? De 12, 2 a 6, trabajas de lunes a viernes y ellos te dicen cómo hacer tu trabajo. Eso yo, por ejemplo, he visto en empresas Tigos, Vivas, etcétera. Ahí, en ese tipo de empresas, dicen contratos civiles, pero las personas que trabajan ahí están de 9 a 12, 2 a 6, es más, algunos trabajan más. No tienen esta relación laboral, me refiero al hecho de que incluso les niegan beneficios. Supuestamente los han contratado como consultores, pero como les digo, cumplen un horario y les dicen qué trabajo hacer, o sea, se les encomienda el trabajo a realizar. Entonces, esta relación es laboral, pero está, como decir, en sus contratos como si fuese de otra índole. ¿Y por qué digo que es laboral? Porque está cumpliendo netamente todos los requisitos de una relación laboral. Entonces, ahí, si bien al principio sería difícil reclamar, pónganle así, ciertos beneficios, yo creo que en este caso lo que procedería a hacer la empresa es decir, mejor te vamos a desvincular porque no estás de acuerdo, ¿no? Pero sería bueno que en todo caso en este tipo de actividades lo que tenga que ocurrir es esperar a la finalización de la relación para poder recién proceder, ¿no? al cobro de un beneficio social. Pero ya viéndonos en el tema en que ya están cesando sus servicios por cualquiera sea el motivo, ¿no? Incluso podrían pedir reincorporación, porque por más que diga civil, si vos vas a demostrar, puedes demostrar que la relación laboral era otra, entonces la cosa cambia. Y para eso están tanto los juzgados como la inspección del trabajo. ¿Tienen alguna cosa más que agregar, por si acaso, justamente sobre el tema de la diferencia entre contrato civil y laboral? Mientras ustedes puedan demostrar que su contrato cumple con estos requisitos, no se preocupen, están dentro de la materia laboral, no es civil, porque los empleadores nos intentan hacer incurrir en error para dejar de cobrar o gozar de ciertos derechos que tiene el trabajador. ¿Tienen consultas? ¿Está claro, chicos? Ya. Vamos a avanzar el tema número 7. Es cortito. Creo que el martes ya tenemos examen, ¿no? El martes o el miércoles. Suspensión y extinción del contrato de trabajo. ¿Me escuchan? ¿Ven mi pantalla? Sí, licenciada. Licenciada. Gracias. Ya. La suspensión y la extinción del contrato de trabajo. Hemos podido ver anticipación a esto. Contratos, cómo se realizan, ¿no? Los contratos a plazo fijo y por tiempo indefinido que tienen que ver netamente con el plazo o sea, por lo que nos contratan. Les he dicho que tomen muy en cuenta el hecho de que los contratos a plazo fijo son netamente eventuales por determinada particularidad y que necesariamente deben ser por escrito, más bien, cuando la actividad a realizarse sea propia o permanente de la empresa, no tiene que ser un contrato a plazo fijo. La regla supone que todos los contratos debieran ser por tiempo indefinido y estos contratos tendrían que estar por escrito para que nosotros los hagamos visar, porque si no significaría un incumplimiento, digamos, a la norma. Por otro lado, hemos podido revisar las estipulaciones mínimas que
que vaya a contener un contrato para que tengamos en conocimiento de alguna manera qué es lo que mínimamente debe de contener para que nosotros a futuro podamos revisar nuestro contrato y podamos generar todas las condiciones que tiene un trabajador, ¿no? Una vez que ya se ha procedido a la realización de un contrato, es evidente que las actividades se van a realizar con normalidad hasta que pudiese sobrevenir en determinado momento la desvinculación. Y vamos a hablar justamente de un tema que tiene que ver con la extinción del trabajo, ¿ya? Previamente tenemos que conocer lo que es la suspensión del contrato de trabajo, puesto que va a suponer una, como justamente lo dice el nombre, suspender esta actividad. Vamos a considerar que es la paralización de una de las obligaciones principales, de tal manera que puede llegar a interrumpir el contrato de trabajo. La característica de la suspensión del contrato de trabajo es la temporalidad, es decir, que no es para siempre. El hecho de suspender el contrato de trabajo no significa concluir, terminar, extinguir la relación laboral. Simplemente se van a generar, esta suspensión pueden ser relativas y absolutas en el sentido de que vamos a suponer que es y dentro de estas relativas estarían las enfermedades, los accidentes, la maternidad, ¿no? Y las segundas, cuando hay alguna actividad que sea, ¿cómo decir? Vayan a cumplir justamente obligaciones contractuales, pero de las que está de acuerdo el empleador también. Ustedes saben que, por ejemplo, hay una suspensión del contrato de trabajo cuando la mujer está en estado de gestación y tiene los 45 días antes y después de descanso, ¿verdad? Entonces, en este lapso de tiempo, esta persona suspende la relación laboral, pero no se extingue. Quiero decir que una vez que haya pasado toda esa etapa del pre y postparto, esta persona podrá nomás volver a reincorporarse a su trabajo, a sus labores. Lo mismo ocurriría si alguien tuviese un accidente y tiene baja médica, entonces por ese lapso de tiempo, o una enfermedad que sobrevenga, entonces por ese lapso de tiempo vamos a generar que se va a suspender la relación laboral y cuando ya se establecido en su salud podrá retornar, pero sin que haya sido modificado el contrato de trabajo. Por eso les decía que la característica en este caso de la suspensión es la temporalidad. Ya, ahora vamos viendo lo que es la extinción. En este caso ya estamos hablando, sí, de la terminación de la conclusión del contrato de trabajo, por ende su característica en este caso será que es definitivo, a diferencia de la suspensión. Estamos hablando de dos tipos de conclusión, digamos, de la relación laboral, de la extinción. Y en este caso la primera es por consentimiento de partes. ¿Qué quiere decir? Que una de las partes podría renunciar, es decir, el trabajador más bien podría renunciar a una fuente laboral, lo puede hacer por miles de motivos, siempre y cuando no concurra en este caso que se le obligue al trabajador a la renuncia. Muchas veces incluso se ha visto de que los empleadores proceden a hacer las cartas de renuncia y decirle firma aquí. Si no quieres que te inicie un proceso, incluso le salen, ¿no? Porque puede haber ocurrido algún problema entre las partes. Cuando ocurre eso, no, ahí vamos a considerar despido intempestivo, es decir, que la están obligando a una de las partes a la renuncia. Pero en este caso, cuando tiene consentimiento, ¿y por qué en este caso el consentimiento de las partes? Porque existía lo que se llamaba el preaviso, creo que ya se los expliqué ayer, cuando el trabajador le tenía que avisar al empleador con 30 días de anticipación que se va a ir para que el empleador pueda buscar quien le supla o viceversa. El empleador le avisaba, pero con 3 meses de anticipación al trabajador de que lo va a despedir. Y en este caso, el trabajador tenía la oportunidad con tiempo de buscar otra fuente laboral. En ese entendido, este preaviso ha dejado de existir, les dije, ¿no? Entonces, ante la renuncia, simplemente el empleador acepta y se va cancelándose todos sus beneficios sociales. Ahora bien, hay también terminación por causas ajenas a la voluntad de las partes. Y esto tiene que ver, por ejemplo, justamente con el fallecimiento de una de las partes. Podría fallecer el trabajador, podría fallecer el empleador. Podrían generarse algunas otras actividades
que sobrevengan a la relación laboral, como por ejemplo que tenga un accidente de trabajo o el trabajador y puede proceder a sobrevenir una incapacidad, por ejemplo, la invalidez. En ese sentido, ya no podría retornar a realizar su fuente laboral y por ende este contrato se tendría que extinguir. Por otro lado, podría ocurrir que hayan incendios, inundaciones, guerras, o sea, cualquier cosa que vaya a generar que la empresa deje de existir y por ende tendría que sobrevenir la extinción. Por otro lado, la jubilación, es decir, ya una persona llega a estar en cierta edad y lo que hace la empresa, es decir, ya ha llegado la edad de la jubilación, proceda a jubilarse, ¿no? Entonces, incluso vamos a generar que por quiebra, ¿no? Por cierre de la empresa, hay extinción. Pero estamos hablando en este caso que es una conclusión o una terminación del contrato, pero por causa ajena a la voluntad de las partes, es decir, podría ocurrir cualquier cosa, no hay despido, ¿no? Sino está ocurriendo algo que es como decir por fuerza mayor. Accidentes, jubilación, enfermedades que vayan a que ya la persona no pueda trabajar, les decía guerras, incendios, la invalidez de una persona que ya no puede trabajar, ¿no? Entonces esas cuestiones, o la muerte inclusive del empleador y del trabajador, en ese entendido vamos a generar que se va a extinguir la relación o se va a extinguir el contrato. Reiteramos las causas justas de despido que ayer habíamos revisado, las que están en el artículo 16 y 9 de su reglamento, puesto que estos artículos, estos dos artículos y sus incisos, generan cuáles sí serían las causas justas de despido. Existiendo estas causas justas de despido, el empleador puede proceder a la desvinculación. ¿Pero qué quiere decir? Que esto debe de ser probado. Y inclusive en muchas empresas, para que el trabajador tenga el derecho a la defensa, se genera lo que se llama un proceso administrativo. Han escuchado hablar del juez sumariante, etcétera, ¿no? En algunos trabajos eso ocurre para que por cualquier motivo que haya tenido para desvincularse, en este caso el juez sumariante, que muchas veces recae justamente en el asesor legal de la empresa, sea el que pueda a participar como juez y pueda escuchar ambas partes, al que le denuncia y al trabajador, para que puedan presentar sus descargos, y una vez que haya generado una especie de sentencia, entonces ahí recién se va a generar la desvinculación, ¿no? Pero eso tiene que ver con un tratamiento que esté específicamente en el reglamento interno, ¿ya? Entonces, en ese caso, vamos a considerar que más allá de las causas de extinción que no tienen que ver con el despido, estas son las causas que ustedes ya las conocen, las del artículo 16 y 9 de su reglamento, que van a ser causales legales de despido, ¿ya? Y por ultimito, el despido indirecto. En este caso, cuando estamos hablando del despido indirecto, es cuando estamos generando las condiciones, es decir, el cambio de condiciones que se han establecido en tu contrato, como por ejemplo, existe, puede ser como un ejemplo, el motivo de que a vos te han contratado como, pongan, secretaria de una determinada institución, te pagan 3.500 bolivianos, haces tus actividades normalmente y llega un momento en que te pasan como decir, memorándum, que digan que desde el día de mañana te haces presente en otro lugar, vas a realizar actividades de ujier y que tu salario está siendo disminuido a 2.122. Eso se considera despido, puesto que están cambiando, modificando las condiciones de trabajo, porque primero te están haciendo una rebaja, segundo, te están haciendo un cambio de actividades para las que te han contratado, porque tu contrato dice secretaria, y por esas actividades de secretaria te iban a pagar 3.500 bolivianos. El solo hecho de una rebaja de salario, inclusive estando de secretaria, ya significa un despido indirecto, porque ya tu contrato de alguna manera se modifica. Uno no puede aceptar una rebaja así porque sí. Entonces eso significa despido indirecto, que lo que vos podrías hacer es ir a la inspección de trabajo y solicitar la reincorporación, porque vos te consideras, como decir, desvinculada de la empresa desde el momento en que te han dicho que hay un cambio de funciones, hay una modificación de tu salario, ¿ya? Entonces, en ese entendido, nosotros lo consideramos despido indirecto y podemos ir a asistir a la inspección de trabajo y solicitar la reincorporación para que vos vuelvas a tus actividades anteriores, pero sobre todo vuelvas a obtener el salario que se te cancelaba.
¿Ya? Por último, tenemos que hablar del certificado de trabajo. Una vez que se ha finalizado toda relación laboral, sea por despido, por renuncia, por motivo, tendríamos que solicitar un certificado de trabajo, puesto que este nos va a servir en determinado momento para realizar los trámites de la jubilación. Este certificado es un tipo de texto administrativo que se emplea para constar un determinado hecho. En el proceso de solicitud de un puesto de trabajo en especial, cuando se trata de una institución oficial, los certificados son fundamentales para demostrar la formación y la experiencia. Es un tipo de texto que se produce normalmente a instancias de quien los recibe y por una persona con autoridad suficiente dentro de la institución para establecer que se ha cumplido con lo afirmado en el documento. Estos certificados son gratuitos y es obligación del empleador emitir cuantos certificados sean pedidos por sus empleados. Es recomendable siempre que a la finalización de la relación laboral pueda solicitar el certificado, puesto que puede ocurrir en determinado momento que la empresa donde estás trabajando inclusive deje de existir y ya no vas a tener la posibilidad de volver a pedir el certificado. Por eso es mejor que tu certificado original guardes y siempre trabajes para algún currículum, una presentación de una convocatoria, lo que venga, que vos trabajes con fotocopias, pero tu certificado se mantenga siempre bajo buen resguardo, porque les decía, este certificado nos va a servir a futuro para la jubilación, puesto que ahí especifica de cuándo has trabajado, y por ese tiempo es obvio que se han procedido a realizar los descuentos para las administradoras de pensiones, que son quienes te van a cancelar una futura jubilación, ¿no? Porque los contratos en sí no te sirven. ¿A qué me refiero que no te sirven? No especifican la fecha, ¿no? Te dicen un contrato indefinido, puede ser que vos hayas trabajado solo 2 años dentro de un contrato de esa naturaleza y no te va a especificar de cuándo a cuándo, por ende, no vamos a poder saber con certeza de qué fecha, a qué fecha han habido descuentos, porque inclusive, chicos, hay muchas empresas que no te dan ni la caja ni te hacen descuentos a las AFPs, y hay que ser sinceros. Muchas veces hasta esto lo negocian, te dicen, ¿qué te parece? Y no te hago descuentos a las AFPs, pero tu sueldo te lo aumento en 200 bolivianos. Yo, un joven, una persona que no tiene todavía el pensar en su futuro, dice, ya, prefiero ganar los 200 finalmente, por ahí nunca voy a lograr tener jubilación. Y entonces, eso es algo que está obligado a hacer el empleador, porque es el agente de retención y no tendría eso que ni negociarlo, ni consultarlo, él tendría que hacer los descuentos para ir metiéndolo a las AFPs, pero eso a veces no ocurre, entonces es mejor tener un certificado que vaya a demostrar efectivamente el tiempo que has trabajado para, obviamente, saber de cuándo a cuándo y poder proceder a hacer el trámite de la jubilación. ¿Tienen alguna consulta? Listen, yo tengo una consulta. El certificado, cuando son empresas públicas, igualmente tendríamos que solicitar igual el certificado de trabajo. Claro que sí, porque en este caso, es más, es recomendable que en estos casos sea más imprescindible, porque les cuento que muchas de las empresas, justamente las públicas, algunas desaparecen. Les cuento que yo trabajé en la Asamblea Constituyente y no pedí mi certificado de trabajo. Obviamente la Asamblea Constituyente ya dejó de existir y a mí me han descontado los que ha durado año y medio. Ese lapso de tiempo a mí me han descontado las AFPs. Entonces, imagínense, hay casos que se pueden dar de esa manera y la verdad no pedí, porque esto era en Sucre, yo me volví a Potosí y la idea era, digamos, ir a La Paz y solicitar, ¿no? Pero un tema ya complicado con el paso del tiempo. Tengo contratos, pero por ahí, cuando yo en algún momento me quiera jubilar, me van a solicitar que yo tenga el certificado de trabajo y que es un poco complicado, pues, decirles de que no se puede. En cualquier lugar donde hayas tenido descuentos de las AFPs, necesariamente tienes que pedir el certificado de trabajo. Yo sé que para un currículum te sirve un contrato, pero para futuro tener tu jubilación, te cuento que no te puedes jubilar si no tienes los certificados. Eso es lo que te pide, no te pide contratos. Y a la fecha, hemos intentado hacer varios trámites de personas y no los podemos terminar justamente por la falta de certificados de trabajo. Y las
públicas tienen la obligación de darte certificado de trabajo. Todos los que vayan a generar una retención a tu salario, para las administradoras de pensiones, tienen la obligación de darte un certificado. O sea que es obligado. Y cuantas veces quieras, puede ser que vos lo hayas perdido, tu certificado, vuelves a pedir, ellos no te van a decir, pero si ya te he dado, no, tienen que volverte a dar. Y es gratuito, ¿no? Cuantas veces vos lo pidas, tienes el derecho de percibir este documento. Te sirve, pues, además, para demostrar la experiencia laboral, ¿no? Obligatorio es el que te tengan que dar certificado. Sí, licenciada, le comento eso porque en el trabajo, por ejemplo, solicité, pero como no tienen un registro real, digamos, me dicen qué fecha estabas o qué año has entrado, digamos. Pero no es algo correcto, ¿no? Y sí, lo ellos que yo... tendrían que darte. Ahora lo que puedes hacer, evidente, no lo hagas verbal, hazlo por escrito. Y ahí especificando, porque te cuento que a veces hay tanta gente que trabaja en una pública que ni siquiera sabe, lo que pasa es esto, ¿no? Ya dicen 3 meses, 90 días va a trabajar uno, se va 90 días trabaja el otro, un mes ya volveremos a contratar a otro. Y entonces no se van dando cuenta, y esto es un problema de sus recursos humanos, no se van dando cuenta de la cantidad de gente que puede llegar a pasar por una institución tal. Entonces lo mejor que puedes hacer, pero no te descuides, es nomás solicitar mediante nota y ponle textual, ¿qué es lo que ustedes necesitan? He estado en tal cargo, de tal fecha a tal fecha, y bueno, con esos datos pueden generar tu certificado. Porque después esperar que ellos te lo busquen, revisen un file, estoy segura que muchas veces ni siquiera los de recursos humanos tienen los files completos. A veces ni siquiera les pido. Con eso les digo todo, porque hay nombramientos que son bajo convocatoria, hay otros que son de libre nombramiento, le llamamos, hay otros que sí están en la carrera administrativa. Entonces son muchas cuestiones y sabemos que todos trabajan en instituciones públicas en determinado, sí, por eso no creo que tengan de todos modos todo muy ordenado, pero no pierdas la oportunidad de hacerlo porque eso te va a servir a futuro y por experiencia laboral también te digo, sirve aunque un certificado de un mes, ¿no? Entonces tienes nomás que si ellos no te van esos datos y te dicen, a ver, mejor avisar de cuándo a cuándo, hazlo, porque de todos modos se supone que tendríamos que esperar que haya una buena administración, pero de lo que carecen pues es de eso, ¿no? Porque hay mucho cambio en las instancias públicas, hay mucho cambio, justamente por unos salen otros, pero no saques, es decir, que no te cansen por hacerte ir y volver, o sea, es mejor que presentes y de una vez, y claro, sabes que incluso puedes hacer una nota dirigida obviamente a donde hayas trabajado, pero le pones con copia a recursos, con copia así, ¿no? Para que tu nota no solamente vaya a quien corresponde, sino a otros más, para que de alguna manera alguien le tenga que, alguna de esas instancias tenga que generar el certificado. Que siempre lo tendría que hacer recursos humanos y firmarlo el gerente, ¿no? O el director o el que haya sido el empleador. Pero, como te digo, recursos humanos siempre carece de una buena administración. Pero no dejes de hacerlo, porque te va a servir a futuro. Pasados los años ya no podemos obtener. Si ahorita puede ser que haya pasado un año de ese trabajo y no te dan, imagínate de aquí a 10 años. Va a ser peor. Entonces, no dejes de hacerlo. Seguir en tu búsqueda del certificado y hazlo siempre por escrito. Te tienen que dar en determinado momento. Sí, sí, el problema es como dice, a veces cansan, como dicen, mañana te lo voy a revisar y eso. Y sabes Sí, que inclusive lo que puedes hacer a la finalización de ese, donde lo ponemos con copia Ministerio de Trabajo, aunque sea más pone. Así se asustan. Así dicen, ay, pero entonces no están entregando. No, ni bastas a la inspección de trabajo, pero es simplemente poner por ponerlo, ¿no? Claro, licenciada. Está bien, muchas gracias, licenciada. No, ¿por qué? ¿Quién más, chicos? Consultitas. Ya que estamos a ver, ¿cuántos están? Chicos, ¿se acuerdan que tenemos una actividad que tiene con el desarrollo de nuestro reglamento interno? En ese entendido, les voy a solicitar, somos 32 personas en el grupo, ya
vamos a hacer, a ver, sí, son 33 habíamos sido. Vamos a hacer aproximadamente unos 5 grupos. Como ustedes ya se conocen, ya muchos de ustedes ya han debido conformar grupos, entonces sería bueno que lo podamos hacer ahora, tal vez 4 grupos de 6, uno de 7, más o menos, ¿está bien? 24, 9, 30, 31. 2 grupos de 6 y 3 de 7, tiene que ser. Necesito los grupos ahora, porque desde el lunes voy a mostrarles faltando 10, 15 minutos en lo que tienen que ir desarrollando. Un reglamento interno no lo van a hacer en un día. Nos vamos a tomar por lo menos una semana. Y sé que ustedes todavía tienen que organizarse porque todos tienen que desarrollar ese reglamento interno. Entonces, ahora quiero que hagamos los grupos y les voy a dar la instrucción de lo que tienen que venir haciendo y desde el lunes, una vez que vayamos avanzando en la materia, faltando unos minutos para irnos, vamos a empezar a revisar los reglamentos internos para que ustedes puedan empezar a trabajar. Cuando hacemos las cosas ya faltando pocos días para la finalización del módulo, todo sale mal. Y les recuerdo que sobre este documento ustedes van a hacer una defensa. En ese entendido, tómense el tiempito de generar, primero haremos un break de unos 10 minutos y después vamos a hacer nuestros grupos y me van a ir pasando los nombrecitos, ¿ya? Para que les pueda registrar, cosa de que a futuro, el día de la actividad esta, ya la nota la vamos a ver individualmente, justamente por la defensa que tienen que realizar, ¿ya? Entonces, primero un break y después tómense unos minutitos para hacer sus grupos y me avisan los nombres, ¿ya? 5 grupos, 3 de 7 y 2 de 6. Vamos a hacerlo así. Entonces les doy su break, es 8 y casi 5, y después hacen sus grupos. Unos 10 minutos de break y después continuamos, ¿dale? Les hablo de un ratito para que me digan los nombres. Aquí. Ay, caray. Me he salido. Ya. ¿Están viendo mi pantalla? Licenciado. Sí. Ya. Lo que tenemos que hacer en el trabajo que es el 4 de mayo, y ese día vamos a realizar las defensas, es realizar un reglamento interno de una empresa minera o de construcción. Ya somos grupos. El contenido bueno, esta es la normativa, ¿no? Que tiene que ver con el reglamento interno, dice que toda empresa industrial o comercial que cuente con más de 20 empleados u obreros tendría que tener un reglamento interno legalmente aprobado. Evidente, hasta hace unos años atrás, sí, los reglamentos internos debían ser aprobados por el Ministerio de Trabajo. En la actualidad ya no necesariamente necesitamos su aprobación, pero sí este documento tiene que ser objeto de socialización con los trabajadores a fines de que en determinado momento podrían presentar sus observaciones, digamos, a fines de la adición o disminución de alguna cláusula del reglamento interno. En ese entendido, nosotros generamos algunas condiciones que van a establecerse en este documento. Tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones para el ingreso, ¿ya? Las formalidades de individualización, cuáles son los requisitos inherentes al contrato de trabajo, ¿no? Porque muchas veces ya en este acápite nos señala que podríamos especificar si son válidos los contratos verbales y los escritos o solamente uno de ellos, si serán contratos a plazo fijo, serán por tiempo indefinido, en qué casos se aplicarán los a plazo fijo, o pueden existir también contratos eventuales. Todo lo que tenga que ver con el tema del contrato de trabajo tendría que ir en este acápite. Por otro lado, tendríamos que poner las horas en que vamos a iniciar la jornada. Aquí habla incluso de faenas, turnos, equipos y mitas, puesto que en el tema de la construcción, tanto como en la minería, sabemos que cumplimos más allá de las
horas, hay equipos, es decir, hay turnos por equipos. Sabemos que incluso ingresan a trabajar a la mina en horario nocturno, entonces todas esas cosas se pueden disponer en esta parte. Las condiciones de trabajo extraordinario y su remuneración, quiero decir que más allá de trabajar las 8 horas normales, podríamos tender a realizar un trabajo extraordinario, el mismo que tiene que ser cancelado. El descanso dominical y los trabajos en días feriados de la misma manera. Cuando a veces a una empresa constructora se le contrata para hacer una actividad que está fuera de la ciudad, muchas veces se generan campamentos. Ustedes conocen este tema. Y hay algunas gentes que trabajan en sábado y domingo o feriados, hacen trabajos por más o menos 20 días y descansan el saldo de días, ¿no? Entonces hay también en ese caso equipos de trabajo, entonces podríamos estipular en esta oportunidad. Los descansos que tienen que ver muchas veces entre jornadas, tienen que ver con los sábados, domingos, ¿no? O puede ser también, como les digo, 20 días trabajar, 3 semanas trabajar y una no, proceder al descanso. Eso también tiene que ver con el tipo de empresa para la que estamos haciendo su reglamento interno. Los diversos tipos de salario, ¿no? Porque hay algunos que se les paga jornal, a otros se les puede pagar quincenal, a otros se les pagará mensual. El lugar, día y hora de pago, es decir, cómo vamos a realizar el pago o la cancelación del salario. Las obligaciones, ¿a qué estás llamando? Prohibiciones, derechos y beneficios a que deben sujetarse los trabajadores. Aquí estamos estipulando ya la parte que a mí me parece menester que todas las empresas tengan en mérito al reglamento interno, puesto que aquí nosotros nos aseguramos de una desvinculación sin tener mucho que tomar en cuenta el artículo 16 y 9 del reglamento, pues lo que hemos podido conversar ayer, justamente eran causales de despido que a veces son difíciles de probar, digámoslo así. Y en esta oportunidad justamente estamos hablando de las prohibiciones. Y aquí hacemos, como decir, hablamos de las faltas graves, leves y gravísimas que pueden ameritar inclusive el despido, ¿no ven? El hecho desde que una persona no haya marcado su ingreso, su vida, el hecho de, pónganle, utilizar algún instrumento de trabajo en asuntos personales, el hecho de asistir en estado de ebriedad, o sea, son muchas cosas que van de lo leve hasta lo gravísimo y vamos a considerar que las sanciones también aplican igual a lo leve, desde una amonestación verbal hasta una nota de desvinculación. Las multas también son aplicables a estas faltas disciplinarias y tienen que ver con descuentos inclusive del salario, puesto que hay, como les digo, algunas cosas que ameritan este tema a fines de la no desvinculación. Las previsiones respecto de la orden de la previsión social y de la higiene y seguridad industrial. Y aquí incluso se puede aumentar este tema en virtud de los últimos decretos supremos generados por la pandemia, que tienen que ver con la bioseguridad, ¿no? Sabemos nosotros que en empresas mineras o como las de construcción, las personas tendrían que utilizar casco, botas, lentes de seguridad por el tipo de trabajo que realizan, guantes, pero también ahora aplica el hecho de que todo el personal administrativo ya utilice ropa de bioseguridad, hablando del COVID, ¿no ve? Barbijos y todas esas cuestiones, aplicando, ¿no? El tema normativo de las últimas gestiones. Después, la asignación de las personas del establecimiento ante quienes debe hacerse reclamaciones. Muchas veces hemos generado que exista una determinada instancia que deba ser la que vaya a asistir al sindicato o a las personas que tengan alguna reclamación, cómo se van a llevar a cabo estas reclamaciones, las condiciones de trabajo de mujeres y niños, si es que hay, el término del contrato, me refiero al hecho de que también vamos a estipular dentro de las condiciones cuándo o por qué se puede resolver un contrato y algunas disposiciones generales. Es un contenido mínimo. Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden también ampliar aquí, de algo que no están hablando en este momento, por ejemplo, es de las licencias de trabajo, de las suplencias. Ustedes saben que en determinado momento también hay permisos que tienen que ver, por ejemplo, cuando algún trabajador contrae nupcias, nace un bebé, fallecimiento,
fallecimiento de algún familiar, ¿no? Entonces ahí se otorgan permisos. No habla todavía de las vacaciones, no habla de los aguinaldos, no habla de los beneficios sociales, no habla en esto que les estoy mostrando y es sujeto de observación de parte de ustedes para que lo puedan incrementar. El tema de los subsidios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema de las enfermedades? ¿Será que van a brindar ellos el servicio? Son muchas cositas que ustedes lo pueden incrementar para mejorar su trabajo del reglamento interno. Evidente, esto es lo que tienen contenido en virtud de la norma, pero hay cosas que podemos aumentar o algunas disminuir, pero en conformidad al tipo de empresa para la cual estamos desarrollando este trabajito. Entonces, vamos a ver que ustedes vayan desarrollando esto desde el día lunes, vamos a empezar a verlo faltando una media hora para irnos poco a poco, ¿no? Cada cláusula, qué es lo que debe de contener, y eso lo vamos a trabajar con documentos que encontremos en internet, algunos que tengo yo aquí en la computadora, y vamos revisando de a poco, cosa que ustedes también tengan el tiempo para desarrollar con calma este trabajo, y bueno, en determinado momento realizado el trabajo me lo puedan enviar, no se van a olvidar de enviármelo con carátula. Y toda vez de que son entre 6 a 7 personas las que van a realizar este trabajo, les voy a pedir de que me puedan hacer conocer las personas que no han trabajado. Nosotros hacemos un grupo, nos organizamos, pero siempre hay alguien que a veces no trabaja y no por ello van, o sea, yo quiero que ustedes me avisen para que yo deje de ponerle nota, ¿ya? El trabajo vale 20 puntos, 10 puntos es el trabajo grupal, ¿ya? O sea, esto por escrito. Pero vale 10 puntos la defensa. ¿Qué quiere decir? Pasa que todo reglamento interno tiene que ser socializado con los trabajadores. Entonces vamos a considerar que cada grupito sea la parte empleadora y nosotros los que estamos escuchándoles somos los trabajadores. O sea que ustedes nos van a socializar todo el contenido de su reglamento interno. En virtud al tiempo que vayamos a tener, tal vez nos vamos a tomar 2 días, vamos a ver cómo estamos en el de materia, así que yo quisiera que tengan todo preparado ya el día 3 de mayo para que podamos tal vez realizarlo esto 3 y 4. Habíamos dispuesto el 4, pero vamos a intentar realizarlo el 3 y el 4 para que tengamos tiempo en su exposición, puesto que somos 32, es un número considerable. Entonces, todos puedan participar porque la nota de 10 puntos restantes es netamente individual, ¿ya? Ahí no es grupal. Entonces, les voy a pedir que esa defensa sea individual, o sea, depende de ustedes hacerlo mejor, generar argumentos, etcétera. Incluso las consultas que hagan sus compañeros, puesto que nosotros como trabajadores, ¿no? Tendríamos que hacerles algunas consultas u observaciones si notamos que hay algo que ustedes no hayan estipulado en sus reglamentos internos, ¿de acuerdo? En eso, de eso se trata el trabajo. Pero como les digo, nosotros vamos a venir desde el lunes empezando ya a trabajar poco a poco este reglamentito, revisando las cláusulas para que ustedes puedan ir desarrollando de a poco. Como sugerencia, pueden ir revisando ya reglamentos internos, quien dice que inclusive pueden obtener algunos de sus propias empresas donde trabajan, y de alguna manera les va a servir como material de consulta para que puedan empezar a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta? Espera. Consultas, jóvenes. Todo esto que están viendo en pantalla, por si acaso lo tienen ya en la plataforma para que puedan ir en todo caso, si han concluido, lo puedan de una vez enviar, ¿no? Pero vamos a desarrollarlo, como les decía, con calmita, ¿ya? ¿Tienen consultas? Jóvenes. No se olviden mandarme el último nombrecito del grupo 4, ¿ya? Me falta un nombrecito. Igual me lo pueden mandar por internet si es que ahorita no se presenta la chicoca. ¿Tienen consultas, jóvenes, o nada? ¿Todo está clarísimo, Miguel?
Sí, está todo claro. La compañera no sé que dieron a otro grupo, así que no está todo. Ya, no se preocupe. Por ahí, si alguien falta, Clarito nos va a decir. ¿Ya? Jóvenes, ahora se pueden retirar. Vamos a avanzar directamente el día lunes en los temas 8, 9 y 10, porque ya son los contratistas, pero son temas muy cortitos. Cosa que ya vayamos a concluir la primera parte que tiene que ver con nuestro primer parcial, es decir, el primer examen que creo que ya lo tenemos que dar el día miércoles. Hay gente que se ha hecho fotocopiar. Mañana en la mañana va a estar el señor de la fotocopiadora, va a recoger sus textos. La próxima semana ya tenemos el cuestionario a realizar en la plataforma, ¿ya? No hay tareas pendientes, no hay nada, entonces nos veríamos.